La dama del camino solitario. Era una noche oscura, más de lo normal. El aire fresco de la carretera me golpeaba la cara a través de la ventana abierta de mi coche. Llevaba horas conduciendo, alejándome de la ciudad y perdiéndome en la nada, en el vacío que se extiende cuando uno viaja solo. De vez en cuando, una luz distante, ya sea la de otro vehículo o la señal de una gasolina abandonada, rompía la oscuridad. Pero, por lo general, la carretera estaba vacía, silenciosa. Y, al principio, esa calma me resultaba reconfortante. Todo empezó cuando vi la figura. La vi al costado de la carretera, justo después de una curva que conoció bien. La luz de mis faros iluminó su silueta y, aunque no pude distinguir sus rasgos a primera vista, algo en su postura me pareció erróneo. Era una mujer, vestida de blanco, parada junto a un pequeño árbol muerto, en medio de la nada. Su cabello largo caía desordenado sobre sus hombros y su piel pálida brillaba bajo la luz de la luna. Estaba completamente sola. Mi instinto me dijo que debía detenerme. Tenía que ayudarla. Sin embargo, una voz dentro de mi cabeza, pequeña pero persistente, me instaba a seguir adelante. No lo hice. No sé si fue la empatía, o tal vez la pura curiosidad lo que me llevó a reducir la velocidad y hacer una parada en el borde de la carretera. Bajé la ventanilla, respirando el aire nocturno cargado de humedad. La mujer no se movió. Estaba en la misma posición, mirando al suelo, como si esperara algo. ¿Estás bien?, preguntó, tratando de no sonar tan preocupado. No respondió. Al principio pensé que no me había oído, así que repetí la pregunta. Esta vez, levantó la vista lentamente, con movimientos que me resultaron mecánicos, como si cada parte de su cuerpo estuviera forzada a hacerlo. Y cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sus ojos no eran normales. Eran de un blanco absoluto, sin pupilas, sin nada. Solo una neblina sin vida. No debo estar aquí, murmuró con una voz tan baja que casi no la escuché. No debo estar aquí. Mi corazón dio un vuelco. Algo en la forma en que lo dijo me heló la sangre. ¿Qué quieres decir?, intenté preguntar, pero mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. El aire, de repente, se volvió más pesado. Sentí una presión extraña en el pecho, como si algo estuviera apretando sobre mí, sobre todo el espacio dentro del coche. La mujer dio un paso hacia mí. Fue un movimiento tan lento, tan inexplicable, que no pude apartar la vista de ella. A cada paso que daba, el aire parecía volverse más denso, más opresivo. Y entonces, como si hubiera despertado de un sueño profundo, dijo algo que casi me derrumba: no debo estar aquí, pero tú sí. Mi mente no procesó bien sus palabras. Pero fue como si, de alguna manera, entendiera que no debía estar allí, pero que yo sí. Y en ese instante, el mundo a mi alrededor se desmoronó. El viento dejó de soplar. Todo quedó en silencio absoluto, y la carretera a mi alrededor parecía haber sido detenida. No había ningún sonido, ni siquiera los frenos de algún otro vehículo a lo lejos. Solo estábamos ella y yo. Entonces, la mujer comenzó a caminar hacia el coche. Cada uno de sus pasos resonaba en mis oídos como si la tierra misma fuera testigo de algo prohibido. Mi cuerpo entró en pánico. No, pensé. Esto no está pasando. Pero no pude moverme. No podía arrancar el coche. Mi mano temblaba en el volante, mis dedos sudaban, pero por alguna razón, mis pies no lograban presionar el acelerador. ¿Te quedan conmigo?, preguntó, ahora muy cerca. Su rostro estaba a centímetros del cristal, y sus ojos completamente blancos, vacíos, me miraban fijamente. La oscuridad se coló en el coche, como si su presencia fuera la puerta a un mundo distinto. «¿Te quedan conmigo?», repitió. Y esta vez, su voz sonaba como un eco que venía de muy lejos, como si de alguna manera ya no fuera humana. Todo en mí quería gritar, correr, hacer cualquier cosa para salir de allí.
pero el miedo me paralizó. La mujer irritante. Una sonrisa que no tenía lugar en el rostro de un ser humano. Era una sonrisa torcida, como si su rostro hubiera sido modelado por algo más allá de lo que el ojo humano podía comprender. Y entonces, de un modo que no puedo explicar, vi lo que estaba detrás de ella. En la distancia, al final de la carretera, había algo moviéndose. No era un vehículo. No era un animal. Era una figura que se deslizaba lentamente, moviéndose en la oscuridad, pero avanzando hacia mí. Tenía una silueta indefinida, como si las sombras mismas la hubieran formado. Y cada vez que la miraba, parecía que se acercaba más. Desperté de mi parálisis por un impulso de supervivencia. Finalmente, logré mover mi mano. Pisé el acelerador y el coche salió disparado hacia adelante. Miré por el espejo retrovisor y la figura de la mujer ya no estaba allí, pero el vacío en el aire seguía. El coche avanzaba, pero la sensación de que algo invisible me perseguía no desapareció. Mi mente, aterrorizada, trataba de comprender lo que había vivido, pero no podía encontrar una explicación lógica. La carretera parecía interminable. A medida que avanzaba, la oscuridad se hacía más espesa, más opresiva, como si todo fuera parte de una pesadilla de la que no podía despertar. Y aunque pretendía no mirar atrás, algo me decía que lo debía hacer. Al darme valor, miré por el retrovisor una última vez. Nada. Solo la carretera vacía, la misma carretera que había recorrido horas atrás, pero algo había cambiado. Esa mujer, esa presencia, estaba en mi mente, y no se iría. 2. El espectro del puente abandonado. Era una noche oscura y la carretera estaba desierta. Solo el sonido de mi motor y el viento que azotaba los árboles acompañaban mi camino. Había decidido salir de la ciudad para escapar del estrés, tomar una breve pausa de la rutina. Unos días antes, un amigo me había hablado de un antiguo puente abandonado en las afueras, un lugar tranquilo y solitario. Me pareció la opción perfecta para escapar del bullicio y disfrutar de un rato en paz, aunque, honestamente, nunca imaginé que algo así podría pasarme. La luna estaba cubierta por nubes, haciendo que la oscuridad fuera aún más densa. Al principio, la carretera parecía inofensiva. Solo había unas pocas luces lejanas y las sombras de los árboles se alargaban en cada curva. Miraba al frente, pero algo me daba la sensación de que me estaban observando, aunque al mirar no veía nada extraño. Cuando llegué al puente, un escalofrío recorrió mi cuerpo. A pesar de estar en un lugar tan apartado, el ambiente era tenso. La estructura del puente se alzaba ante mí, vieja, cubierta de musgo y con algunos tablones rotos. Decidí detenerme y explorar un poco. Sabía que mi intuición me advertía de algo, pero el deseo de conocer lo que había detrás de ese puente me empujó a avanzar. Salí del auto y caminé hacia el borde del puente, donde las aguas del río se deslizaban de manera inquietante, como si estuvieran arrastrando algo bajo su superficie. Todo estaba en completo silencio, solo se escuchaba el eco de mis pasos. Mi linterna iluminaba solo una pequeña parte del camino, pero algo a lo lejos captó mi atención. En la orilla, vi una figura de pie, inmóvil. Al principio, pensé que era un animal, tal vez un ciervo o algo así. Pero al acercarme, pude distinguir una figura humana. Un hombre estaba allí, mirando hacia el río. Su ropa era antigua, su chaqueta raída y su rostro, pálido, estaba cubierto de tierra. Cuando llegué más cerca, me sentí extraño, como si mi presencia perturbara algo profundo. Él no se movió ni un milímetro, simplemente seguía mirando hacia abajo, en un trance profundo. ¿Estás bien?, le pregunté, aunque la sensación de incomodidad no me dejaba hablar con naturalidad. El hombre no respondió. Algo en su postura me parecía incorrecta. Decidí dar un paso atrás, pero antes de que pudiera girarme, escuché un susurro débil, casi imperceptible. No cruces el puente. El miedo me paralizó por un momento. Miré de nuevo al hombre, pero ahora algo era aún más extraño, no estaba allí.
La figura había desaparecido, como si se hubiera desvanecido en el aire. Busqué alrededor, con el corazón acelerado, pero no encontré nada. El frío empezó a calarme los huesos y, en ese instante, decidí que debía irme. No sabía qué estaba pasando, pero tenía que irme de allí. Volví rápidamente a mi auto, pero al sentarme y arrancar el motor, noté algo raro en el espejo retrovisor. Los faros de mi coche iluminaron el puente de nuevo, pero vi una figura de pie en medio de la carretera, en la entrada del puente. No podía ser el mismo hombre, era imposible. Pero allí estaba, quieto, inmóvil, mirándome con ojos vacíos. Con el miedo apoderándose de mi cuerpo, tomé la decisión más rápida de mi vida, acelerar a fondo y salir de allí. El coche comenzó a rugir con fuerza, mientras el puente quedaba atrás y la figura desaparecía poco a poco en el espejo retrovisor. Respiré aliviado, pensando que todo era una alucinación provocada por el cansancio. Pero no, algo no estaba bien. Cuando llegué a la próxima curva, una sensación extraña me invadió de nuevo. Miré el espejo retrovisor, esta vez con cautela. Y ahí estaba, esa figura de nuevo, siguiéndome a toda velocidad, como si estuviera corriendo junto a mi auto. No podía ser real. Aceleré aún más, pero la figura seguía ahí, siempre a la misma distancia, sin cambiar de postura. El miedo se convirtió en pánico. Miré los espejos, pero ya no veía la carretera ni las luces a lo lejos. Solo vi a ese hombre, siempre más cerca, casi tocando el vidrio del retrovisor. A cada segundo, parecía que se acercaba más. Mis manos temblaban, no sabía si debía frenar o seguir adelante, pero sentía que el puente, el mismo puente que acababa de cruzar, estaba atrapándome. De repente, la luz de los faros de mi coche titiló y se apagó. La oscuridad total me envolvió y pude escuchar su respiración, aunque no podía ver nada más que la niebla densa que cubría la carretera. Estaba completamente solo en ese tramo, pero sabía que no lo estaba. La presencia de aquel ser estaba tan cerca que podía sentirla en cada fibra de mi ser. El coche se detuvo por completo. Intenté encenderlo, pero el motor no respondió. La desesperación me consumía, y mientras trataba de dar el contacto una y otra vez, la figura apareció justo frente a mí, ahora completamente visible, sus ojos vacíos clavados en los míos. ¿Por qué no te vas?, susurró con una voz arrugada y rasposa, como si estuviera hablando desde el abismo mismo. No pude más. Abra la puerta del coche y corrí sin mirar atrás. La carretera estaba vacía, pero el puente estaba allí, y la sensación de que algo me perseguía era palpable. Corrí y corrí, sin rumbo, sin detenerme, hasta que llegué al pueblo más cercano. Nunca volví a saber qué sucedió esa noche, pero desde entonces, siempre que paso por esa carretera, siento que me observan. Y a veces, cuando las sombras son más largas, escucho aquel susurro: no cruces el puente. 3. El hombre de la máscara. La noche se había vuelto más oscura a medida que avanzaba por la carretera desierta. La niebla había comenzado a subir desde el suelo, como si intentara devorarme, envolviendo el auto en un manto espeso que dificultaba ver más allá de los faros. Sentía una presión extraña en el pecho, algo inquietante, como si algo estuviera por ocurrir, pero no sabía qué. Lo único que me calmaba era el sonido constante de las ruedas sobre el asfalto y la música suave de la radio. Era tarde, ya a pesar de la tranquilidad aparente, algo en el aire me decía que no debía estar ahí. Ya había pasado horas conduciendo sin encontrar una sola señal de vida. Había decidido tomar ese camino rural para evitar el tráfico de la autopista, pero ahora me arrepentía. Estaba completamente solo, y mi teléfono no tenía señal, como si la carretera misma lo hubiera absorbido. Recordé haber oído historias sobre esa ruta, sobre cómo algunas personas jamás regresaban después de tomarla, pero había pensado que eran solo mitos. Ahora, en medio de la oscuridad, no estaba tan seguro de nada. De repente, vi un par de luces brillando en el horizonte. Al principio, pensé que era otro vehículo, tal vez alguien más atrapado en la misma carretera desolada.
pero conforme me acercaba, algo no encajaba. El auto, que parecía estar avanzando a una velocidad constante, nunca disminuía ni se detenía, como si no tuviera intenciones de salir de su camino. Mis ojos se fijaron en las luces, incapaz de apartar la vista. Cuanto más me acercaba, más cerca sentía que algo me observaba. Al estar a unos metros de distancia, pude ver el auto con más detalle. Era un modelo antiguo, con los faros apagados, solo las luces traseras encendidas, emitiendo una tenue luz roja. Aceleré un poco, adelante esperándolo rápidamente, pero en ese momento, las luces traseras comenzaron a parpadear, como si el conductor intentaba llamar mi atención. Decidí continuar sin mirar atrás, pero el coche comenzó a seguirme, con una velocidad impresionante, como si estuviera pegado a mi parachoques. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Aumenté la velocidad, con la esperanza de perderlo, pero el auto permaneció a mi lado, siempre un poco detrás, sin importar lo rápido que fuera. Mi respiración se volvió errática. Intenté mirar por el espejo retrovisor, pero solo pude ver las luces difusas del otro vehículo. Sin embargo, había algo extraño, no podía ver a nadie dentro. El asiento del conductor estaba vacío. Solo había oscuridad. Mis manos sudaban mientras mantenía la vista fija al frente, mis ojos recorrían la carretera con desesperación. Fue entonces cuando algo aún más perturbador ocurrió. El auto comenzó a acercarse cada vez más, y aunque no podía ver al conductor, una sombra extraña comenzó a formarse en el espejo retrovisor. Una figura alta, delgada, con una extraña máscara. Al principio pensé que era un reflejo distorsionado del faro del coche, pero no era así. La figura estaba ahí, completamente inmóvil, con una máscara metálica, una que cubría toda su cara. No podía distinguir sus rasgos, pero algo en esos ojos en blanco me hizo estremecer. El miedo se apoderó de mí, pero aún así intenté no perder la calma. Aceleré aún más, deseando que el coche se quedara atrás. Sin embargo, cada vez que miraba por el espejo, la figura estaba más cerca. Mi estómago se retorcía, y una sensación helada recorría mi espalda. El aire parecía volverse más denso, y los latidos de mi corazón eran los únicos sonidos que podía oír, ahogados por el rugido del motor. En un intento desesperado por deshacerme de la figura, tomó un giro brusco hacia una carretera secundaria, pensando que al cambiar de ruta podría perder al coche. Pero lo que vi al mirar por el espejo retrovisor me heló por completo. El auto no solo había seguido mi cambio de dirección, sino que ahora estaba justo detrás de mí, casi pegado a mi parachoques. Y allí, en el mismo lugar, estaba la figura de la máscara, más cerca que nunca, con esos ojos vacíos que me miraban fijamente. Fue en ese momento cuando sentí que algo se rompía en mi mente. La imagen de la máscara me inundó por completo. Aceleré sin pensar, sin rumbo, solo queriendo escapar, pero la carretera parecía alargarse infinitamente. Ya no había curvas ni señales de tráfico, solo una línea recta que se extendía hacia la oscuridad, como si nunca terminara. Mi visión comenzó a nublarse, y mis manos temblaban de manera incontrolable. La figura en el espejo moviéndose ahora. Cada vez que miraba, estaba más cerca, y la máscara, aunque no tenía rasgos, parecía sonreír de manera macabra, como si estuviera disfrutando de mi sufrimiento. El coche seguía mi cada movimiento, sin detenerse. Un ruido comenzó a retumbar en mis oídos, como si algo estuviera golpeando las paredes de mi coche, como si algo quisiera entrar. Entonces, al mirar una vez más por el retrovisor, vi lo peor de todo. La figura de la máscara ya no estaba simplemente detrás del coche. Ahora, estaba dentro de mi auto. En el asiento del pasajero, sentado tranquilamente, inmóvil, pero con esa extraña sonrisa que nunca desaparece. Mis ojos se abrieron de par en par, incapaz de procesar lo que veía. El terror me paralizó, y el auto comenzó a frenar por sí solo, como si perdiera el control. En ese momento, me desperté. Mi cuerpo estaba sudando, y mi respiración era entrecortada. Todo había sido un mal sueño.
Pero cuando miré por el espejo retrovisor, una figura oscura con una máscara metálica me observaba fijamente, tal como en mi pesadilla. Y entonces, supe que no estaba solo. Lo que creí que era un sueño, había sido una advertencia. Nunca volví a tomar esa carretera. 4. El camión fantasma. Nunca me gustó conducir de noche, pero esa noche tenía que hacerlo. El trabajo me había dejado agotado, y solo pensaba en llegar a casa, meterme en la cama y olvidar todo lo que había pasado. La carretera estaba vacía, sin más que el sonido del motor de mi coche rompiendo el silencio de la noche. La luz de los faros cortaba la oscuridad, pero el vacío en la carretera parecía más espeso que la niebla. Recuerdo que ya llevaba un par de horas conduciendo cuando lo vi por primera vez. Un camión, a lo lejos, sus luces cegadoras brillaban contra la oscuridad. No me preocuparía demasiado, ya que pensaba que pronto se apartaría o me adelantaría, como sucedía en las carreteras desiertas. Pero algo no estaba bien. El camión parecía estar demasiado cerca. No estaba acelerando, ni parecía avanzar. Lo único que hacía era mantener la misma distancia de mi coche, siguiéndome, como una sombra que no se despegaba. Lo ignoraré al principio. Pensé que tal vez era mi cansancio o que el sueño me estaba jugando una mala pasada. Aceleré un poco, esperando poner distancia, pero el camión también aceleró. El sonido de su motor se hizo más fuerte, y una sensación extraña comenzó a invadir mi pecho. No podía ver al conductor, no veía ninguna señal que indicara que era un camión común. Solo escuchaba el rugido de su motor y veía esas luces que me perseguían. Mantuve la velocidad, pero el camión seguía allí, tan cerca que podía ver sus luces brillando en mi espejo retrovisor, cada vez más intensas, como si estuviera a punto de atropellarme. Era como si me estuviera acechando. Miré a los lados de la carretera, buscando alguna salida, algún lugar donde pudiera apartarme, pero la carretera era recta y solitaria. No había nada más que asfalto y sombras. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos empezaron a sudar. Miré nuevamente al espejo, y para mi horror, el camión estaba aún más cerca. Pero no solo eso, sus luces parecían diferentes. Se veían extrañas, demasiado brillantes, como si fueran un reflejo del infierno. No paraba de acelerar, y por un momento, sentí que si no me apartaba, iba a ser aplastado por él. Mi mente comenzó a decirme que debía hacer algo, pero no sabía qué. Estaba atrapado en una carretera sin fin, perseguido por algo que no entendía. Finalmente, cuando ya estaba al borde del pánico, vi una curva más adelante. Apreté el volante, aceleré al máximo, esperando perder de vista aquel camión de una vez por todas. Mi coche giró con fuerza, y al hacerlo, eché un vistazo rápido al espejo. Pero el camión no giró. Continuó por la recta, como si no le importara la curva que acababa de tomar. El sonido de su motor se estaba desvaneciendo, pero en mi estómago sabía que no era el final. Al darme cuenta de lo que había sucedido, algo en mi interior se quebró. Aceleré aún más, sin mirar atrás. Sabía que ya no podía seguir así. El camión estaba detrás de mí, y por mucho que acelerara, no podía escapar. Al dar otra mirada, vi cómo sus luces se reflejaban en mi espejo retrovisor, como si se hubieran fundido con la oscuridad. Pero, al mismo tiempo, había algo más. Algo extraño. La forma del camión parecía distorsionada. Como si la luz que emitía estuviera deformando la realidad. Mis ojos no podían entender lo que veía. Las luces parecían moverse de una forma antinatural, como si algo estuviera arrastrándose detrás de ellas. Mi respiración se aceleró. Miré al frente, esperando llegar a algún lugar, pero la carretera parecía no tener fin. Pasaron minutos, o tal vez horas, y el camión seguía allí. Pero, cuando decidí detenerme finalmente en un área de descanso para intentar calmarme, sucedió algo extraño. El camión ya no estaba detrás de mí. No podía escucharlo. No podía verlo. Salí del coche, temblando de miedo,
con la sensación de que algo no estaba bien. Al mirar hacia el horizonte, vi cómo el camión se detuvo a lo lejos, justo en el lugar donde había tomado la curva. La imagen de sus luces brillantes se desvaneció en la distancia, pero algo más me heló la sangre, no había ningún rastro del camión en el asfalto. No había huellas de neumáticos. No había nada. Solo la oscuridad vacía y fría que me rodeaba. Me quedé allí, solo, con la sensación de que el camión jamás había sido real, pero que su presencia aún me acechaba. La carretera estaba vacía, pero mi miedo seguía resonando, como si el camión estuviera esperando, observando, siempre allí, justo detrás de mí. Nunca he vuelto a conducir por esa carretera. 4. La búsqueda de la señal. Había pasado todo el día viajando. La carretera parecía no tener fin. El sonido constante del motor me adormecía, pero el paisaje solitario y desierto me mantenía alerta. En un punto, la única luz que me acompañaba era la de los faros del coche, que atravesaban la niebla espesa que se había levantado de repente. Nunca me gustó viajar de noche, pero no tenía más opción. Había estado conduciendo durante horas, y mi destino aún parecía lejano. Mi celular tenía poca batería, y las estaciones de radio solo ofrecían estáticas. Me sentí completamente aislado, como si el mundo hubiera dejado de existir. Cuando la señal de mi teléfono comenzó a fallar, traté de calmarme. Pensé que tal vez estaba demasiado lejos de cualquier torre de transmisión, pero no dejaba de preocuparme. Miré la pantalla del celular. Sin servicio. Intenté varias veces mover el teléfono, buscando alguna señal, algún atisbo de vida. Fue cuando, por accidente, presioné un botón y la pantalla se iluminó con un mensaje extraño. No estás solo. El texto apareció y desapareció tan rápido que apenas pude reaccionar. Me sentí incómodo, como si alguien hubiera estado observándome, pero me obligué a pensar que solo era una mala conexión. Decidí hacer lo que siempre hago cuando me siento incomodado, seguir adelante. Había una sensación extraña en el aire, como si el mismo tiempo se hubiera ralentizado. Miré por el retrovisor, pero la carretera estaba vacía, como había estado todo el tiempo. Solo había oscuridad y más oscuridad. Minutos después, el teléfono volvió a cobrar vida, pero esta vez era diferente. La pantalla mostró una llamada entrante. El número era desconocido, pero la curiosidad me pudo. Contesté sin pensarlo. Al principio, todo fue silencio. Un silencio absoluto. Pensé que la llamada había caído, hasta que de repente escuché algo. Era mi voz. No estás solo, dije, como si alguien hubiera replicado mi miedo. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Quién estaba del otro lado? Intenté decir algo, preguntar, pero la llamada se cortó abruptamente. El teléfono se quedó mudo, sin señal alguna. Intenté racionalizar la situación. Podía estar cansado, quizás la fatiga estaba afectando mi mente. Decidí ignorarlo y seguir conduciendo. Sin embargo, al poco rato, escuché un susurro. Bajo, casi imperceptible, proveniente del teléfono. Pensé que tal vez estaba delirando, pero lo escuché de nuevo. No estás solo, susurraba, más claro ahora. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré el teléfono. La pantalla estaba en negro. La llamada no estaba activa, pero el eco de esas palabras resonaba en mis oídos. Aceleré el coche, buscando una salida, un lugar donde pudiera detenerme y calmarme. Las luces del vehículo iluminaban la carretera, pero el miedo me estaba ganando. Cada vez que miraba el teléfono, sentía que algo me observaba, como si la oscuridad misma tuviera ojos. Vuelva a mirar el retrovisor. Vi algo reflejado. No estaba seguro de qué era, pero algo no encajaba. Era una figura, apenas visible, como si la niebla hubiera tomado forma humana. Al principio, pensé que era una ilusión causada por el cansancio, pero al mirarlo más de cerca, pude ver que se movía.
¿Quién estaba allí, a esas horas, en la carretera desierta? El sudor comenzó a recorrer mi frente. Decidí detenerme. Necesitaba descansar. Bajé la ventana un poco, con la esperanza de que el aire fresco me despejara. Fue entonces cuando sentí una presión, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Solo la carretera vacía. Miré al teléfono nuevamente, y de nuevo apareció el mensaje: no estás solo. Pero esta vez, el mensaje fue diferente. Esta vez dijo: te estoy observando. Mi respiración se aceleró. Miré la pantalla del celular una vez más, y vi algo aún más perturbador. Debajo de las palabras, apareció una nueva notificación. Era una foto. No estaba seguro de qué era, pero cuando la abrí, mi cuerpo se heló. Era una foto de mí, tomada desde dentro de mi coche. El rostro de un desconocido se reflejaba en mi espejo retrovisor. El mismo rostro que había visto minutos antes. Mi mente comenzó a explotar en pánico. ¿Cómo era posible? Nadie podía estar ahí. Decidí arrancar el coche y continuar conduciendo sin parar. Mi única opción era llegar a algún lugar con vida. La carretera parecía interminable. Pasaron minutos, tal vez horas, pero la sensación de estar siendo seguido no desapareció. Los faros del coche iluminaban lo que parecía ser un túnel interminable de oscuridad. Y entonces, la llamada volvió a sonar. Esta vez, el teléfono vibró en mi mano. Cuando lo atendí, solo escuché una risa. Una risa distorsionada y macabra. Mi mente ya no podía encontrar explicaciones lógicas. Sabía que algo o alguien estaba acechándome. Miré de nuevo el retrovisor. Esta vez no había una figura, pero sentí una presión aún más intensa. Como si el aire mismo estuviera siendo succionado hacia atrás, como si algo intentara atraparme. Un susurro sibilante me rodeaba, proveniente de todos los rincones. Y justo antes de que el miedo me hiciera perder el control, el teléfono volvió a vibrar. Mire la pantalla. Era un mensaje de texto, escrito con letras que parecían moverse por sí solas. Nos vemos pronto. Estás más cerca de lo que crees. No recuerdo cómo llegué a casa esa noche. Solo sé que nunca volví a tomar la carretera a esas horas. Y desde entonces, siempre reviso mi celular antes de salir, con miedo de que esas palabras aparezcan una vez más: no estás solo. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir.